Durante años, ella creyó que amar significaba desaparecer, que cuidar era lo mismo que borrarse, que estar disponible para todos era la única forma de ser valiosa, y así vivió, atendiendo cada llamado, cada necesidad, cada urgencia ajena, como si su propia existencia fuera un espacio vacío que solo tenía sentido cuando lo llenaban los demás. Pero hubo un día en que algo se rompió por dentro, y no fue un grito, fue un silencio tan profundo que ya no pudo ignorarlo. Si alguna vez te has sentido así, si has vivido poniéndote al final de tu propia lista, esta historia es para ti, porque aquí compartimos lo que duele, lo que cuesta decir, lo que nos atraviesa en silencio, y porque nadie debería sentirse solo en esto. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas, porque en este canal encontrarás historias reales de personas como tú, personas que están aprendiendo, que están sanando, que están entendiendo que cuidarse no es egoísmo. Ella siempre fue la primera en llegar y la última en irse, en su casa, en su trabajo, en cada espacio donde alguien la necesitara, siempre con una sonrisa, siempre con la respuesta correcta, siempre con los brazos abiertos. Durante años creyó que así se construía una vida, siendo útil, siendo necesaria, siendo suficiente para los demás. Sus hijos crecieron sabiendo que mamá siempre estaría ahí. Su esposo aprendió que ella resolvería lo que hiciera falta. Su familia asumió que nunca diría que no, y ella nunca dijo que no. Dejó de ir al doctor porque siempre había algo más urgente. Dejó de verse con sus amigas porque no quería descuidar la casa. Dejó de hacer las cosas que le gustaban porque el tiempo nunca alcanzaba. Poco a poco, sin darse cuenta, dejó de reconocerse. Se miraba al espejo y veía a una mujer cansada, con ojeras permanentes, con el cuerpo adolorido, con una expresión que ya no era suya, pero seguía adelante, porque eso era lo que siempre había hecho. Un martes cualquiera, mientras preparaba la cena, su hija entró a la cocina. Le contó algo sobre la escuela. Ella escuchaba a medias mientras picaba verduras, revisaba el arroz, y pensaba en la lista de pendientes del día siguiente. Su hija terminó de hablar y salió, y ella se quedó ahí, con el cuchillo en la mano, dándose cuenta de que no recordaba ni una palabra de lo que le había dicho. Sintió un nudo en la garganta, no por enojo, sino por una tristeza extraña que no sabía de dónde venía. Esa noche, mientras todos dormían, se quedó despierta en la sala, sin televisión, sin teléfono, sin nada, solo ella y el silencio, y por primera vez en mucho tiempo, se preguntó quién era, no como mamá, no como esposa, no como empleada o hija o amiga. ¿Quién era ella, sola, sin roles, sin funciones, sin nadie que necesitara algo de ella? Y no supo responder. Esa pregunta la persiguió durante días. La acompañaba mientras lavaba los platos, mientras manejaba al trabajo, mientras esperaba en la fila del súper. ¿Quién eres tú? Cuando nadie te está mirando. Empezó a notar cosas que antes no veía, como su esposo asumía que ella sabría dónde estaban las llaves, los papeles, la ropa limpia, como sus hijos esperaban que resolviera sus problemas sin siquiera preguntarle cómo estaba, como en el trabajo siempre le pedían un favor más, porque ella nunca decía que no. Y lo peor no era eso, lo peor era que ella misma se había enseñado a vivir así, había construido su valor sobre la base de ser indispensable, y ahora estaba pagando el precio. Un sábado por la mañana, su hermana la llamó. Le pidió que cuidara a sus sobrinos porque tenía una cita importante. Ella ya tenía planes, había pensado ir al parque, caminar sola, respirar, pero escuchó su propia voz decir que sí. Como siempre, colgó el teléfono y se quedó mirando la pared, y algo dentro de ella se quebró, no con violencia, sino con una certeza tranquila y devastadora. No podía seguir así, no porque los demás fueran malos, sino porque ella se estaba perdiendo, y si seguía así, llegaría un día en que no quedaría nada de ella para encontrar. Esa tarde, cuando su hermana llegó por los niños, le dijo algo que nunca antes había dicho. La próxima vez,
avísame con tiempo, porque yo también tengo planes. Su hermana la miró sorprendida, pero asintió, y ella sintió algo extraño, no alivio, no culpa, sino miedo, miedo de lo que significaba empezar a decir que no. Los primeros días fueron los más difíciles, porque decir que no no era solo una palabra, era cambiar toda una forma de entender su lugar en el mundo. Empezó con cosas pequeñas. Le dijo a su esposo que necesitaba ayuda con la cena, le pidió a sus hijos que recogieran su ropa, dejó de contestar mensajes de trabajo fuera de horario, y cada vez que lo hacía, sentía una mezcla de culpa y liberación. Hubo momentos en que quiso volver atrás, momentos en que pensó que estaba siendo egoísta, momentos en que creyó que si no cuidaba de todos, dejaría de ser amada, pero algo en ella había cambiado. Y no podía fingir que no lo había visto. Empezó a hacer cosas solo para ella. Salió a caminar una tarde sin avisar a dónde iba. Se compró un libro que llevaba meses queriendo leer. Se sentó en un café sola, sin prisa, sin culpa, y poco a poco, empezó a recordar quién había sido antes de convertirse en todo para todos. Recordó que le gustaba escribir, que disfrutaba la música, que tenía sueños que había dejado guardados en un cajón para cuando hubiera tiempo, pero el tiempo nunca llegaba, porque ella nunca lo creaba, y eso tenía que cambiar. Hubo resistencia. Su familia no entendía por qué ahora pedía espacio, por qué ya no estaba siempre disponible, por qué a veces decía que estaba cansada y necesitaba descansar. No lo decían con maldad, sino con confusión, porque durante años, ella les había enseñado que siempre estaría ahí, y ahora estaba redefiniendo los límites. Eso dolió, pero sabía que era necesario. Una noche, su hija mayor se sentó a su lado. «Mamá, te veo diferente». Ella sintió un escalofrío. ¿Diferente cómo? No sé, como más tranquila, o tal vez más triste, no lo sé. Ella respiró hondo. Estoy aprendiendo a cuidarme, y es más difícil de lo que pensé. Su hija la miró en silencio, y luego dijo algo que no esperaba. Creo que eso está bien, mamá. Esas palabras la acompañaron durante semanas, porque a veces necesitamos que alguien más nos diga que está bien querernos, que está bien poner límites, que está bien no ser perfectos. Poco a poco, las cosas empezaron a cambiar, no de forma dramática, sino con pequeños ajustes, conversaciones honestas, errores, recaídas y aprendizaje. Ella dejó de sentir que tenía que demostrar su valor todo el tiempo, dejó de medir su amor por cuanto se sacrificaba, dejó de creer que cuidar de sí misma era traicionar a los demás, y empezó a entender algo fundamental, que no podía dar desde el vacío, que no podía amar sin amarse, que no podía sostener a nadie si ella misma estaba cayendo. Hubo días malos, días en que volvió a sentirse culpable, días en que pensó que estaba siendo demasiado dura, días en que quiso volver a ser la de antes, pero ya no podía, porque había visto lo que le costaba vivir así, y no estaba dispuesta a pagarlo de nuevo. Empezó a rodearse de personas que la veían, no solo por lo que hacía, sino por quién era, personas que no esperaban que siempre estuviera bien, personas que le preguntaban cómo estaba y realmente escuchaban la respuesta, y descubrió que el mundo no se derrumbaba cuando ella no estaba disponible, que sus hijos aprendían a resolver sus propios problemas, que su esposo podía compartir la carga, que la vida seguía, incluso cuando ella no lo controlaba todo. Eso fue liberador y aterrador, porque significaba soltar, y soltar siempre duele, pero también significaba respirar, volver a sentir que su vida le pertenecía. Un día, mientras caminaba por el parque, se dio cuenta de algo. Ya no sentía ese peso constante en el pecho, esa urgencia de estar en todos lados al mismo tiempo, esa culpa permanente de no ser suficiente. No es que todo estuviera resuelto, pero había aprendido a habitar su propia vida sin disculparse por existir, y eso era más de lo que había tenido en años. Miró el cielo y respiró profundo, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió completa, no porque lo tuviera todo, sino porque se tenía a sí misma, y eso, al final,
Era lo único que realmente necesitaba. Si esta historia tocó algo en ti, si te viste reflejada en algún momento, te invito a que lo compartas en los comentarios. A veces, poner en palabras lo que sentimos es el primer paso para sanarlo. Y si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora, porque aquí seguiremos compartiendo historias como esta, historias que duelen, que sanan, que nos recuerdan que no estamos solos, porque cuidarte no es egoísmo, es un acto de amor, hacia ti y hacia todos los que realmente te importan.